Hola, soy Emma Carolina Agurto y hoy desmontaremos uno de los mayores escándalos de corrupción internacional que sacude a la derecha venezolana, la debacle de la USAID. Después de financiar por años operaciones de desestabilización y de canalizar miles de millones de dólares a la oposición venezolana, la administración Trump ordenó una investigación sin precedentes que destapó lo que por años se denunció desde Venezuela. La USAID no era usada para entregar ayuda humanitaria, era un brazo de injerencia y corrupción. Quédate conmigo y conoce lo que nadie te cuenta sobre la utilización de la USAID como financista para la desestabilización en Venezuela y el mundo. El fraude milmillonario. Durante más de 2 décadas, la USAID financió a la oposición venezolana con un objetivo claro: derrocar al gobierno legítimo de Venezuela. Pero si nos centramos en los años más recientes, entre 2017 y 2023, se desviaron más de 2.600 millones de dólares a partidos políticos, ONG fachadas y líderes opositores. El caso más descarado fue el de Juan Guaidó, quien recibió más de 700 millones de dólares para sostener un gobierno interino que solo existía en la propaganda. Pero lo que nunca se imaginó esta oposición que recibía este dinero es que la propia administración de Trump, una vez que llegara al poder este 2025, ordenaría una auditoría interna y ¡boom!, se destapara esta cloaca. Contratos inflados, facturas falsas, ONG que nunca existieron, empresas fantasmas y millones de dólares que jamás llegaron a su puesto destino. ¿Dónde quedó todo ese dinero? En mansiones en Miami, lujosas cenas en Washington, vida de lujos, cuentas en España y Colombia y campañas mediáticas pagadas para sostener la farsa del itinerato, la traición y el cuchillo entre ellos. Y aquí viene lo más interesante. Cuando se destapa la olla, comenzó la guerra interna. Leopoldo López acusó a Julio Borges a Carlos Vecchio y Guaidó simplemente desapareció. Pero la bomba estalló cuando el mercenario Jordan Goudreau, sí, el mismo de la fallida Operación Gedeón, que fue contratado por esta misma oposición para asesinar al presidente Nicolás Maduro, reveló que le pagaron con dinero de la USAID para ejecutar el intento de golpe de Estado en Venezuela. Ojo con esto. Washington nunca aprobó ese uso de fondos, lo que significa que Guaidó y su equipo robaron el dinero y se lo dieron a mercenarios con la intención de lograr una invasión en Venezuela. So the FBI had evidence that the CIA was involved in my operation. They didn't investigate that side of it. They protected Juan Guaido. They protected Leopoldo Lopez. They protected the CIA assets involved. They knew exactly who these people were. The FBI knew. And now 4.5 years later, they want to investigate. I wonder how much of that evidence has been destroyed, has been, just done away with. Pero no solo eso, Goudreau revela que toda esta oposición estaba siendo encubierta por organismos de inteligencia de los Estados Unidos, es decir, sabían de sus marramucias. Ahora bien, ¿por qué este señor sale a denunciarlos? Sencillo, no le pagaron la totalidad del dinero ofrecido y además, dicho por él mismo, mucha de su gente se vio afectada por esta situación y los verdaderos culpables, libres, sin ningún problema. Y ahora, cuando la investigación se hace pública, todos se echan cuchillos. Conclusión: la oposición venezolana no solo fracasó en su intento de tumbar al gobierno, sino que quedó al desnudo como una red de corrupción sin precedentes. Trump ordena una investigación. Pero aquí viene la jugada inesperada. Donald Trump, quien apoyó por años a esta oposición venezolana, se dio cuenta del fraude, el engaño y la mentira de sus acciones y tomó una decisión radical. Ordenó el desmantelamiento de la USAID y congeló sus fondos. Elon Musk, que ahora encabeza el Departamento de Eficiencia Gubernamental, fue claro al decir que la agencia había funcionado como un sistema de financiamiento criminal a escala global. ¿Y adivinen qué? Todo el aparato de injerencia de Estados Unidos en Venezuela, que por una parte venía de esta institución, colapsó. That sort of level of insubordination makes it impossible to conduct the sort of mature and serious review that I think foreign aid writ large should have. We're spending taxpayer money. Ahora los halcones de la política estadounidense buscan lavar su imagen, pero es demasiado tarde. La USAID ya no existe y los responsables del fraude están siendo investigados por el propio FBI. ¿Qué pasó con Guaidó? Sigue huyendo. ¿Qué pasó con Leopoldo López?
vive como millonario en España. ¿Y qué pasó con la oposición venezolana? Se quedó sin financiamiento, sin estrategia y sin credibilidad. Se caen las máscaras, el fin de una era. Lo que nos deja este escándalo es una gran lección. Venezuela resistió décadas de ataques financiados desde el exterior y hoy, con la implosión de la USAID, la derecha venezolana ha perdido su última carta. Sin dinero y sin respaldo internacional, sus figuras políticas se desploman y la revolución bolivariana sigue de pie. Pero esto no solo queda en los políticos. En los próximos días saldrán a la luz personajes del periodismo independiente, como ellos mismos se hacen llamar, que durante años fueron pagados por esta organización para generar matrices de opinión y noticias falsas contra Venezuela, que amparados en ser independientes gozaban de una credibilidad que siempre estuvo en tela de juicio. Ahora cabe la pregunta, ¿quiénes son los verdaderos mercenarios de la comunicación? Ya nosotros sabemos quiénes son, pero más pronto que tarde, el mismo gobierno de Estados Unidos dará a conocer sus nombres y seguiremos teniendo la razón. Reflexión final. La debacle de la USAID es la prueba de que la estrategia de guerra sucia contra Venezuela una vez más fracasó. La propia administración Trump admitió lo que por años el pueblo venezolano denunció. La USAID no era ayuda humanitaria, era la fachada de corrupción y desestabilización. Y es que la verdadera historia no es que Estados Unidos sea el aladí de la justicia, sino que cuando una inversión no le genera resultados, la desechan y exponen a sus propios aliados. Y esta vez los que quedaron expuestos fueron ellos, la oposición radical venezolana. Yo soy Emma Carolina Agurto y los espero en otra emisión de Lo que nadie te cuenta. Será hasta entonces.